Liderazgo lección 6, el liderazgo de servicio. Muy bien, en esta ocasión vamos a estudiar nuestra lección número 6, que se encuentra en nuestra página 83 de nuestro manual. Vamos a ver cómo tenemos que aplicar el liderazgo en nuestro ministerio y en todas las actividades que nosotros estemos realizando. Como una breve introducción, quiero platicarte acerca del liderazgo, cómo lo plantea el mundo hoy, y vamos a ver las diferencias entre el liderazgo del mundo y el liderazgo de la iglesia. El liderazgo del mundo nos enseña que un líder va a ser aquella persona que va a ordenar y que va a mandar a hacer ciertas actividades a un círculo de personas. Sin embargo, la Biblia nos enseña lo que debe ser el liderazgo y cómo los líderes, hablando específicamente de las iglesias, no tienen que ordenar, sino tienen que aprender a ser siervos. El verdadero líder va a ser aquella persona que sirva a los demás. Y eso lo vamos a aprender el día de hoy en esta lección. Hay algunos dichos que quiero platicarte acerca del liderazgo del mundo. ¿Qué es lo que dicen acerca del liderazgo del mundo? Y que lo vamos a encontrar en nuestra página número 83. Dice el primer dicho, la primera frase: no puedes confiar en que la gente hará lo que quieras que hagan. Eso es algo que dicen y eso es algo que sucede y que lo aplican tristemente el día de hoy. Otro dicho dice: si confías demasiado en los demás, se aprovecharán de ti. ¿Cuántas veces hemos escuchado este dicho, no? Y aún tristemente dentro de las iglesias se infiltra este tipo de mentalidad errónea. Cuando nosotros queremos delegar algo, muchas veces pensamos, híjole, y si le delego de más, a lo mejor me va a quitar mi puesto. Eso es algo errado, eso es algo erróneo. Cuando nosotros hablamos de liderazgo tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a confiar en las habilidades que nosotros hemos entrenado, porque un líder es aquel que facilita, es un líder que mentorea, es alguien que instruye en lo que se tiene que hacer. Dice otro de los dichos: los líderes asumen autoridad basados en su posición o por el poder de su personalidad. Y entonces aquí entramos en una pregunta muy interesante: ¿el líder nace o se hace, no? Déjame decirte, hablando de temas de liderazgo, es que pueden existir o deben existir una mezcla de los dos. Hay líderes que nacen, pero también hay líderes que se forman en el tiempo. A través de la Biblia vamos a encontrar algunos de esos líderes. Moisés fue un líder que se tuvo que formar al calor del carácter, al calor de las circunstancias. O hay líderes en el mundo, hablando de manera secular, que son natos, ¿verdad? Podemos observar a niños que lo siguen muchos niños, que puede tener cierta influencia en las personas que lo rodean. Sin embargo, el verdadero liderazgo sí tiene que ser una mezcla de los dos, ¿sí? Y si alguna persona siente que no es líder, déjame decirte que todas las personas somos líderes. Todas las personas tenemos un círculo de influencia. Como lo veíamos en lecciones anteriores, el mismo Jesús tenía un círculo de personas a las cuales tenía influencia, y esas personas tenían influencia sobre otras personas. Entonces, algo muy importante que tenemos que aprender hablando de liderazgo es que nosotros somos personas que somos públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ser siempre observados. Tú vas a ser observado, tú siempre vas a ser criticado, por lo cual te invito a que aprendas a ser un verdadero líder, alguien que infunda aliento a las demás personas para bien y para los propósitos que Dios tiene para el mundo. Dice otro dicho muy importante, dice: los líderes deben evitar el contacto cercano con sus seguidores o ellos les verán como débiles. Este es otro de los dichos que se usa en el mundo y que definitivamente esto lleva a un líder al fracaso. Dice otro dicho: yo conozco mejor lo que se tiene que hacer. Después de todo,
soy el mejor entrenado, más experimentado y mejor informado acerca de nuestra tarea que ninguno. Mis seguidores esperan en mí como el líder. Este es otro de los errores catastróficos. Déjame decirte a ti que nos estás siguiendo en estas lecciones de liderazgo, que nosotros necesitamos de las personas que nos rodean. Nosotros como seres humanos somos personas que nos tenemos que relacionar con el mundo y necesitamos de las habilidades de las personas que nos rodean. Es muy importante que entendamos esto, porque nosotros no somos superhéroes, nosotros no somos dioses que podemos hacer todo. El único que lo puede hacer todo es Dios, y nosotros no somos dioses. Dice otro dicho muy importante que lo dicen, y que quiero que vayamos observando esto a través de su manual en la página 84. Dice: como el líder no puedo hacerlo todo yo mismo, por lo que necesito la ayuda de mis seguidores, pero no necesito sus ideas o planes para implementar lo que se tiene que hacer. Tenemos que ser abiertos a escuchar las ideas de las personas que nos rodean. Esto es muy importante. Y entrando en materia, en el punto número 2 de nuestro manual, en nuestra página número 84, vamos a aprender lo que es liderazgo de siervo. ¿Qué es un líder que sirve? Dice aquí lo siguiente, y quiero leerlo porque esto les va a ayudar mucho. Dice: Jesús tomó tiempo para explicar la forma del mundo de dirigir. Vamos al libro de Mateo, capítulo 20, versículos del 25 en adelante. Mateo capítulo 20, versos del 25 al 28. Dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esto, viéndolo de manera práctica en el mundo de hoy, como que no tiene mucha relación, y muchas personas podrán decir y podrán comentar: oye, Carlos, pero ¿no un siervo es aquella persona que ha sido contratada para realizar una función? O en ocasiones podemos tener el concepto de cuando hablamos de liderazgo es aquel que ordena. Déjame decirte que el que ordena es denominado como jefe. Y cuando hablamos de liderazgo, un líder tiene que ser un siervo. Un líder tiene que ser aquel empleado que va a servir a todos los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que es una gran responsabilidad. Cuando tú asumes un liderazgo, cuando tú hablas o te refieres a una persona como líder, esta persona tiene que ser un siervo. Y dice el punto número 2, inciso A de nuestro manual: siervo y liderazgo deben coexistir. En la figura 3.1 de nuestro manual vemos cómo nos explica cómo tiene que ser esa coexistencia o esa mezcla de liderazgo y servicio. Dice: perfil de un siervo líder. Nos dice el qué del líder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y también nos explica el cómo, ¿sí? El qué debemos hacer, el qué tenemos que hacer y el cómo lo tenemos que hacer, ¿sí? Dice el líder, ¿qué tenemos que hacer? El líder tiene que tener iniciativa, tiene que tener influencia, tiene que tener motivación, tiene que tener creatividad y tiene que tener enfoque. Estas 5 palabras son clave. Nuevamente te las repito: iniciativa, influencia, motivación, creatividad y enfoque. ¿Cómo vamos a lograr estas 5 características que tiene que tener un líder siervo? ¿Cómo las vamos a hacer? El líder tiene que aprender a ser sumiso, sumisión, ¿sí? Tenemos cerrado ese concepto de sumisión. Romanos capítulo 13, versículo 1 nos enseña acerca de lo que tenemos que hacer. Un líder sumiso es aquel que respeta la autoridad, ¿sí? No es aquel que se deja pisotear.
Esos son cosas distintas, esos son conceptos distintos que no platicaremos en este momento, pero lo platicaremos en las siguientes materias que vamos a estar publicando, ¿sí? Un líder, para lograr nuevamente los cinco ¿qué? Es un líder busca la unidad, ¿sí? Cuando nosotros estamos ejecutando, estamos desempeñando un liderazgo, siempre tenemos que unir. Un líder que divide es un líder que está destinado al fracaso. En ocasiones hemos escuchado de comentarios o hemos dicho, es que divide y vencerás, ¿verdad? Sin embargo, esto no aplica para un verdadero líder. Un líder siempre va a unificar. Un líder, aunque nosotros veamos las circunstancias que son adversas, ¿sí? Tenemos que buscar la unidad. Tenemos que buscar la edificación, tenemos que animar y tenemos que ayudar. Nuevamente te vuelvo a compartir los 5 cómo para lograr un liderazgo efectivo. Primero, sumisión. Segundo, unidad. Tercero, edificar, que es construir. Punto número 4, animar y ayudar. Qué interesante está esto, ¿no? Cómo la Biblia nos enseña el qué y el cómo. ¿Qué tiene que ser un líder? Te lo vuelvo a comentar. Y cómo tiene que llevar a cabo ese liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo también nos damos cuenta de que vamos a trabajar con personas. Y al trabajar con personas tenemos que entender que son personas hechas a la imagen de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, habla acerca de la formación y de la creación del hombre, ¿no? Que fueron creados o fuimos creados a imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo muy, muy fuerte y nos lleva a una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con seres, con personas que son hechas a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que trabajar con una responsabilidad muy grande que está sobre nuestros hombros y que no estamos trabajando, con cualquier cosa, ¿sí? Podemos trabajar con una computadora, es cualquier cosa, la podemos tirar, ¿verdad? Pero con una persona no, porque estamos trabajando o estamos compartiendo con la misma imagen de Dios. Esto nos lleva a otro punto y dice el inciso B de la página número 84. Dice de la siguiente manera: las personas son motivadas para realizar sus actividades con excelencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas que nosotros hagamos tienen que ser con excelencia. Las personas que están a nuestro alrededor las tenemos que trabajar o tenemos que trabajar con ellas con excelencia. ¿Por qué? Porque son personas que son imagen y semejanza de Dios y porque las cosas que vamos a emprender o que se van a realizar son para Dios. Entonces, Dios es un Dios perfecto. Nosotros tenemos que trabajar de una manera con excelencia, de una manera excelente para que seamos bendición a más personas. Y como les comentaba en clases anteriores, el ejemplo más grande que tenemos de liderazgo es Jesús. Y dice en la página número 85, Jesús enseñó y modeló el liderazgo de servicio durante su ministerio. Él claramente enseñaba que el liderazgo no debería ser parte de servirse a sí mismo, lo leímos en Mateo capítulo 20, ¿verdad? Sino que el único mandato o el único requisito para ser un líder exitoso es que tú aprendas a servir a todos, con sumisión, como lo veíamos en los 5 cómo, ¿verdad? En unidad, en amor, en afecto, ¿sí? En ocasiones también nos encontramos personas que para nosotros podrían ser personas indeseables, ¿verdad? Esas personas que podemos decir que son tóxicas, ¿no? Y que en ocasiones tratamos de evitar. Sin embargo, esto no debe ser. Nosotros tenemos que tener el enfoque de servir, de ayudar a los demás. Entonces, esto nos va a ayudar a ser líderes que trastornen el mundo, líderes que impacten, líderes que sean ejemplo a los demás. Es muy importante que te lleves estos principios, ¿sí? En la Biblia también vamos a encontrar
y de hecho en el punto en el inciso B de su página 85, vemos algunos ejemplos de la Biblia. Vemos a un Pablo que instruyó y enseñó a personas que estaban a su alrededor y que los trastornó, ¿sí? Vemos el ejemplo de Pedro, vemos el ejemplo de Moisés y de algunas personas que están escritas en la Biblia y que se nos hace referencia para que nosotros aprendamos a ser líderes exitosos. No exitosos como lo marca el mundo, no exitosos como los marcan las teorías humanas, sino exitosos como lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Quiero compartirte el siguiente tip. Es muy importante que pases tiempo con tu liderazgo. Es de suma importancia que inviertas tiempo, dinero, esfuerzo y tu vida en compartir con las personas que te rodean. No solamente es pasar tiempo, sino es pasar tiempo de calidad. No es la cantidad, es la calidad que le inviertas a las personas que están a tu alrededor. En conclusión, cuando hablamos de un líder siervo, estamos hablando de la máxima expresión de lo que Cristo mostró en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Cristo vino a servirnos, vino a dar su vida por ti y por mí para que nosotros podamos acercarnos confiadamente y podamos ser salvos. Es muy importante que te lleves estos tips y de verdad le pedimos a Dios que siga bendiciendo tu ministerio, pero también es tu responsabilidad trabajar arduamente con tu equipo de liderazgo para que éste pueda ser bendecido. Acuérdate que un líder nace, pero también un líder se hace. Y la mezcla de estos dos pueden traer grandes resultados, siempre y cuando todo esto esté bajo una base bíblica. La palabra de Dios es la verdad. Ningún otro libro te va a llevar a experimentar los resultados que tu iglesia necesita tener, sino la palabra de Dios y la aplicación puntual a todos y cada uno de los consejos que en la Biblia se nos presenta. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Seguimos orando por ustedes, por su liderazgo y de verdad apliquen estos principios básicos. Mi nombre es Carlos Solórzano y estamos para servirles. Dios les bendiga.